Tu cita a ciegas tampoco ha aparecido, le susurró una madre soltera a un triste director ejecutivo millonario. Él no tenía intención de levantar la vista. Estaba mirando fijamente la condensación que se deslizaba por su vaso de agua, contando los segundos, cuando una voz suave atravesó el espacio entre las mesas. No era fuerte, no era segura. Sonaba como alguien pidiendo permiso para existir. Tu cita a ciegas tampoco ha aparecido. Michael Harrow levantó la vista lentamente, casi molesto por haber sido devuelto al mundo real. Entonces la vio. Una mujer sentada sola en la mesa de al lado, con el teléfono boca abajo, los hombros relajados, pero cansada, sin desesperación, sin buscar nada, solo sincera. Claire Bennett no tenía intención de interrumpir la velada de nadie. Casi no dijo nada. Después de mirar su teléfono por última vez y no ver nada, sintió que el silencio la oprimía. A veces, el silencio se siente más pesado que el rechazo. Decir algo le parecía más ligero que tragárselo. Si crees en la compasión y en la fuerza tranquila de la gente corriente, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Historias como esta nos recuerdan cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Michael dudó antes de responder. La gente solía hablarle, no con él. Esperaban confianza, soluciones, autoridad. Esta mujer no esperaba nada. Eso lo pilló desprevenido. Asintió una vez y soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sí, dijo en voz baja. Parece que sí, sin explicaciones, sin excusas, solo dos desconocidos admitiendo la misma pequeña pérdida. Y, de alguna manera, eso le pareció peligroso. El camarero pasó por delante, fingiendo no darse cuenta de las dos mesas abandonadas que esperaban a personas que nunca llegaron. El restaurante zumbaba suavemente. Luces tenues, música suave, el tipo de lugar pensado para conversaciones importantes. Michael no se había fijado en nada de eso antes. Ahora todo le parecía más nítido, más cercano. Claire sonrió. No porque fuera gracioso, sino porque por fin se había dicho la verdad en voz alta. No le preguntó su nombre. No le ofreció consuelo. Simplemente se quedó allí. Y en ese momento, su presencia le pareció algo excepcional. Michael aún no lo sabía. Pero ese susurro ya había abierto algo dentro de él. No era su corazón, ni su futuro. Era algo más silencioso, algo que había pasado años evitando. Y mientras ambos estaban allí sentados compartiendo un silencio que de repente se sentía compartido, ninguno de los dos se dio cuenta de que ese momento no era insignificante. Era el tipo de momento que la vida esconde a plena vista. De esos que no parecen importantes hasta que todo lo demás empieza a cambiar. Michael Harrow tenía 42 años. Era un millonario que se había hecho a sí mismo y el tipo de director ejecutivo que la gente describía como centrado, cuando en realidad querían decir emocionalmente inaccesible. Dirigía una empresa de tecnología financiera de tamaño medio que manejaba millones de dólares cada día. Sin embargo, la mayoría de las noches cenaba solo. El éxito había llenado su agenda, pero había vaciado silenciosamente el resto de su vida. Esa noche en el restaurante no era una celebración ni una cita que le ilusionara. Era una tarea que le había asignado un terapeuta, quien le había dicho con calma que el aislamiento se había convertido en su zona de confort. No le decía a la gente que estaba cansado. Les decía que estaba ocupado. Esa excusa funcionó durante años. Reuniones de la junta directiva, llamadas de inversores, vuelos tardíos, madrugones. Siempre había otra razón para no sentarse consigo mismo. Sentarse solo en esa mesa, esperando a una mujer que nunca apareció, le parecía una prueba de que, incluso cuando intentaba salir de su rutina, la vida no le seguía el juego. No estaba enfadado por ello. Eso casi le asustaba más. Frente a él, Claire Bennett llevaba un peso diferente. A sus 34 años, no se sentía sola como la gente imaginaba que se sentían las madres solteras. Sus días estaban llenos, demasiado llenos. Trabajaba a tiempo parcial para una organización sin ánimo de lucro local, preparaba el almuerzo todas las mañanas, revisaba los deberes todas las noches y se aseguraba de que su hijo de 11 años, Evan,
se sintiera seguro en un mundo que no siempre se detenía para los niños. Las citas habían pasado a ser su última prioridad, no porque no quisiera tener una relación, sino porque la paz se había vuelto más valiosa que la emoción. Aceptar la cita a ciegas le parecía imprudente y al mismo tiempo extrañamente esperanzador. Una amiga del trabajo le había insistido en que se merecía algo solo para ella. Claire estuvo de acuerdo, sobre todo porque quería creer que esa parte de su vida no estaba cerrada para siempre. Ahora, sentada sola, viendo pasar los minutos sin explicación, no se sentía rechazada. Se sentía expuesta, como si hubiera salido brevemente de su rutina, cuidadosamente construida, y se hubiera dado cuenta de lo frágil que era en realidad. La conversación entre ellos no comenzó con coqueteo o encanto, comenzó con honestidad. Michael se dio cuenta de inmediato de que Claire no estaba tratando de impresionarlo ni de llenar el espacio con risas nerviosas. Hablaba como lo hace la gente cuando ya no está actuando para nadie. Eso le hizo bajar la guardia sin darse cuenta. Por una vez, él no era el hombre con las respuestas. Era solo un hombre al que habían dejado esperando. Claire también lo percibió. Había algo contenido en él, algo cuidadosamente controlado. Ella había aprendido a reconocer esa mirada en las personas que llevaban una responsabilidad sin saber cómo dejarla atrás. No le preguntó a qué se dedicaba. No era necesario. Lo que importaba era la forma en que él escuchaba, como si sus palabras no fueran ruido de fondo, sino algo a lo que valía la pena aferrarse. Hablaron de cosas sin importancia. Café malo, autobuses perdidos, primeros encuentros incómodos. Pero bajo la conversación informal se escondía una tensión más profunda que ninguno de los dos nombró. Ambos tenían vidas moldeadas por decisiones tomadas años atrás. Ambos habían aprendido a sobrevivir sin apoyarse en nadie, sentados allí juntos. No estaban resolviendo nada. Simplemente se permitían ser vistos por un momento, y eso les resultaba extraño. Michael sintió que algo se aflojaba en su pecho a medida que pasaban los minutos. No era alivio, ni atracción, sino algo más parecido al reconocimiento. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que una conversación no girara en torno a resultados o expectativas. Claire no le pedía que la impresionara. No le pedía que arreglara nada. Simplemente estaba allí. Y, de alguna manera, eso era más difícil que cualquier negociación comercial que hubiera llevado a cabo. Claire, por su parte, se dio cuenta de lo fácil que era dejar pausas en la conversación, sin presión para entretener, sin presión para justificar sus elecciones de vida. Solo eso ya le parecía generoso. Aún así, una parte de ella se mantenía alerta. La experiencia le había enseñado que la comodidad podía desaparecer rápidamente si se permitía inclinarse demasiado hacia adelante emocionalmente. Se recordó a sí misma que esto era solo un momento, nada más. Incluso cuando empezó a importar más de lo que esperaba, ninguno de los dos se dio cuenta de que esta conexión silenciosa ya estaba poniendo algo en marcha. No era romance ni rescate, sino algo más lento y mucho más peligroso para las vidas que habían organizado cuidadosamente. Y mientras el teléfono de Claire descansaba sobre la mesa, en silencio por razones que ninguno de los dos entendía aún, la noche contenía un giro que pondría a prueba lo que ambos estaban dispuestos a elegir a continuación. El teléfono de Claire no vibró ruidosa ni dramáticamente. Simplemente se iluminó sobre la mesa entre ellos, con la pantalla brillando con un mensaje que ella reconoció al instante. Era de la escuela de Evan. El tipo de notificación que los padres aprenden a leer en medio segundo. No entró en pánico, pero algo dentro de ella cambió. Incluso antes de abrir el mensaje, ya sabía que este momento no iba a prolongarse como ella había esperado en silencio. El mensaje explicaba que Evan se había quedado hasta tarde para una actividad extraescolar y había perdido el último autobús. Estaba a salvo, sentado en la oficina principal, supervisado, con permiso para esperar un rato. No había ninguna emergencia, ningún peligro, solo una pequeña desviación del plan en el que ella confiaba. Para Claire, eso era suficiente. Había construido su vida sobre la base de la fiabilidad y cuando las rutinas se alteraban, ella aparecía. Michael notó el cambio en su expresión de inmediato.
Años de leer habitaciones le habían entrenado para detectar cambios sutiles en la postura y la atención. Claire no estaba angustiada, pero de repente estaba en otro lugar. Sus hombros se tensaron ligeramente. Sus ojos se movieron hacia adentro, calculando ya lo que tenía que pasar a continuación. Él no le preguntó qué pasaba. Esperó. Esa moderación importaba más que las palabras. Claire explicó la situación con calma, sin disculparse ni dramatizar. No lo planteó como un sacrificio o una carga. Era simplemente lo que hacía. Evan era lo primero, no porque fuera indefenso, sino porque era importante. Recogió sus cosas lentamente, dando al momento el respeto que merecía. Incluso mientras se preparaba para dejarlo atrás, Michael se ofreció a pagar la cuenta, más por reflejo que por gesto. Ella negó suavemente con la cabeza y rechazó la oferta sin dudarlo. No hubo aspereza ni actitud defensiva. Pagó su parte, se levantó y lo miró a los ojos con algo parecido a gratitud. No por la cena, sino por la conversación, por no hacer que la noche pareciera más pequeña de lo que ya era. Antes de marcharse, Claire se detuvo y volvió a hablar, con voz tranquila pero firme. Le dijo que aunque la velada no había salido según lo previsto, no había sido en vano. Le agradeció por escucharla sin intentar arreglar nada. Por un breve segundo, el ruido del restaurante se desvaneció, y Michael sintió que el peso de esas palabras se asentaba más profundamente de lo que esperaba. Michael la vio salir, sintiendo una sensación desconocida que le oprimía el pecho. No estaba decepcionado porque se marchara. Le inquietaba lo mucho que le importaba su partida. La silla frente a él permaneció vacía, pero ahora se sentía diferente, no abandonada, interrumpida, como una frase que aún no había terminado de formarse. Cuando Claire salió al aire fresco de la noche, no miró atrás. No estaba tratando de preservar el momento ni de convertirlo en otra cosa. Aún así, lo llevó consigo, escondido silenciosamente entre la responsabilidad y el anhelo. Ninguno de los dos lo sabía todavía. Pero esta decisión, tomada sin vacilación ni espectacularidad, había redirigido silenciosamente las vidas de ambos hacia algo que ninguno de los dos podía ver del todo. Michael permaneció sentado mucho tiempo después de que Claire se marchara del restaurante. No porque estuviera aturdido o desconsolado, sino porque le parecía innecesario moverse. La silla frente a él seguía vacía, pero la ausencia se sentía más fuerte que la conversación. Se dio cuenta de lo raro que era que alguien se alejara de él sin querer nada a cambio, sin favores, sin conexiones, sin promesas implícitas de futuro. Esa constatación lo inquietó de una manera que no podía explicar. De camino a casa, las luces de la ciudad se difuminaban tras el parabrisas mientras su mente reproducía fragmentos de la velada. No las palabras en sí, sino el tono, las pausas, la forma en que Claire había escuchado sin intentar controlarlo. Estaba acostumbrado a que la gente se adaptara a su presencia, de forma consciente o inconsciente. Con ella nada había cambiado. Esa falta de adaptación le hacía sentir extrañamente expuesto, como si alguien hubiera visto más allá de la superficie en la que él se apoyaba. A la mañana siguiente, Michael volvió al trabajo como de costumbre, rodeado de horarios, previsiones y expectativas. Las reuniones llenaban su agenda desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, y cada una de ellas exigía claridad y control. Sin embargo, bajo ese ritmo familiar, algo no encajaba. Se distraía con pequeños detalles humanos que normalmente filtraba, fijándose en rostros cansados, tensiones silenciosas y momentos en los que la gente necesitaba algo más que eficiencia. El día de Claire transcurrió con su estructura habitual, pero sus pensamientos seguían volviendo al restaurante. No idealizaba el momento, ni imaginaba un futuro a partir de él. Ya no era su forma de ser. Aún así, había una suavidad que perduraba en su pecho, una sensación de haber sido comprendida brevemente, sin necesidad de explicaciones. Para alguien que había pasado toda su vida siendo fuerte por defecto, ese sentimiento permaneció en ella más tiempo del que esperaba. Al recoger a Evan del colegio esa tarde, Claire lo observó hablar animadamente sobre su día, con las palabras saliendo a borbotones de su boca con entusiasmo. Ella escuchó con atención,
volviendo a centrarse en la vida que había construido. La responsabilidad no era algo que le molestara, era algo que elegía cada día. Sin embargo, mientras asentía y sonreía, sintió el silencioso dolor de recordar que también era una persona más allá de ese papel. Michael, solo en su ático esa noche, se saltó la cena sin darse cuenta. Se quedó de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano, desplazándose sin pensar antes de volver a dejarlo. Por primera vez en años, el silencio de su espacio le parecía menos paz y más aislamiento. Se preguntó cuándo había dejado el éxito de ser una sensación de seguridad para convertirse en una sensación de distancia. Ambos llevaban el mismo peso tácito durante sus noches separadas. Ninguno de los dos se acercó al otro. Ninguno buscó al otro. En cambio, se sentaron con algo desconocido, una vulnerabilidad que no exigía una acción inmediata. Era incómodo y honesto, el tipo de quietud emocional que la mayoría de la gente evita llenando sus vidas de ruido. Lo que ninguno de los dos entendía todavía era que este descenso silencioso, este momento de exposición emocional sin respuestas, no los estaba separando. Los estaba alineando lentamente hacia una decisión que ninguno de los dos había planeado tomar. Y en algún lugar entre la rutina y la reflexión, una conexión se estaba profundizando sin que ninguno de los dos la tocara todavía. El punto de inflexión no llegó con drama ni ceremonia. Se desarrolló silenciosamente semanas más tarde. Disfrazado como una decisión comercial rutinaria en la que Michael apenas pensó al principio, su empresa había aprobado un programa de inversión a largo plazo destinado a mejorar la infraestructura y los servicios de apoyo en las escuelas públicas con fondos insuficientes. Sobre el papel, era una medida estratégica con impacto social. En la vida real, los situaba en entornos con los que normalmente solo se encontraba a través de informes y cifras. Michael decidió asistir a la primera visita a la escuela sin medios de comunicación ni anuncios. Caminó lentamente por los pasillos mientras los administradores explicaban los plazos y los objetivos de financiación, asintiendo cortésmente mientras su atención se desviaba hacia otros lugares. Los niños se movían libremente a su alrededor, sin ser conscientes de su estatus o influencia. Su mundo no se ajustó a su presencia, y eso le inquietó más de lo que esperaba. Fue durante esa visita cuando se fijó en un niño que ayudaba a un trabajador de mantenimiento a llevar una caja por el pasillo. Nadie le había pedido ayuda. No miró a su alrededor para ver quién le observaba. Simplemente vio a alguien con dificultades y se ofreció a ayudarle. Michael se detuvo y observó la escena con una concentración inesperada. Le recordó algo que no podía nombrar de inmediato, algo enterrado bajo años de distanciamiento. Cuando el trabajador le dio las gracias al niño, éste sonrió brevemente y se apresuró a ir a su clase, ya que llegaba tarde. El momento terminó tan rápido como había comenzado. Para todos los demás fue insignificante. Para Michael fue algo deliberado, casi instructivo. Se quedó allí más tiempo del necesario, reproduciendo la imagen en su mente como si intentara comprender por qué era tan importante. Más tarde, esa misma tarde, la curiosidad le llevó a pedir la lista de alumnos. Echó un vistazo a los nombres con indiferencia hasta que uno le llamó la atención. Evan Bennett. El reconocimiento llegó lentamente y luego de golpe. Se le encogió el pecho al recordar. La cara de Claire, su voz, la forma en que había hablado de la responsabilidad sin disculparse. Se dio cuenta de que nunca le había preguntado su apellido aquella noche, y ahora entendía por qué la conexión le parecía incompleta. Mientras tanto, Claire empezó a notar cambios sutiles pero significativos en la escuela de Evan. Llegaron suministros que habían faltado durante años. Los programas se ampliaron. Los profesores parecían menos agotados, más apoyados. Ella no lo cuestionó en profundidad. La vida le había enseñado que las cosas buenas a veces aparecían en silencio y que exigir explicaciones podía convertir la gratitud en sospecha. Se centró en el entusiasmo y el progreso de Evan. Michael, sin embargo, no podía separar las mejoras del chico que había visto en el pasillo. La amabilidad de Evan no había sido enseñada por una política ni financiada por una inversión. Era el resultado de un ejemplo diario, valores silenciosos reforzados en casa.
Esa comprensión reformuló la visión de Michael sobre el impacto. Los sistemas importaban, pero las personas importaban más. Y personas como ese chico merecían más que una preocupación abstracta. Solicitó una mayor participación en la iniciativa, sorprendiendo a su equipo ejecutivo. Quería comprender las realidades cotidianas, no solo los resultados. No se trataba de publicidad o redención, se trataba de alineación. Por primera vez en años, su trabajo se sentía conectado con algo real y humano. Y en algún punto entre la observación y la intención, se estaba gestando una decisión que pronto le obligaría a dar un paso adelante en lugar de permanecer a salvo en la invisibilidad. Michael no anunció su mayor implicación en la iniciativa escolar. Simplemente reordenó sus prioridades y comenzó a aparecer con más frecuencia, integrando discretamente estas visitas en su ya apretada agenda, en lugar de realizar breves visitas seguidas de resúmenes ejecutivos. Se quedaba más tiempo, hacía preguntas y escuchaba respuestas que no encajaban perfectamente en las hojas de cálculo. Los profesores hablaban del agotamiento, los alumnos hablaban de sentirse invisibles, y el personal hablaba de hacer lo mejor posible con un apoyo limitado. Michael lo absorbió todo sin interrumpir, dándose cuenta de lo poco que esta realidad llegaba a su sala de juntas. Con el paso de las semanas, su presencia se volvió familiar, pero nunca intrusiva. Aprendió nombres, rutinas y pequeños detalles que rara vez importaban a las personas con influencia. Se dio cuenta de cómo cambiaba el tono cuando los adultos se sentían escuchados, cómo cambiaba la postura cuando alguien se daba cuenta de que no estaba siendo evaluado. Estas observaciones desafiaron su creencia de larga data de que la eficiencia era la forma más alta de respeto. Comenzó a ver que la atención, cuando se prestaba con sinceridad, podía cambiar el ambiente de una sala de manera más eficaz que la autoridad. Claire observó estos cambios desde la distancia, sin darse cuenta inicialmente del papel de Michael en ellos. Lo que notó fue la diferencia en Evan. Llegaba a casa con más energía, más confianza y más dispuesto a hablar de su día. Los profesores se comunicaban con más frecuencia, no con quejas, sino con novedades que reflejaban esperanza. Claire acogió los cambios con cautela, agradecida, pero cautelosa, sabiendo por experiencia que la estabilidad podía ser temporal si se basaba en motivaciones equivocadas. La primera vez que Claire volvió a reconocer a Michael fue fuera de la escuela, a la salida. Estaba de pie cerca de la valla, vestido con sencillez, con las manos en los bolsillos, observando el flujo de niños y padres sin intervenir en la escena. Ella no lo relacionó inmediatamente con el hombre del restaurante. Cuando lo hizo, el reconocimiento vino acompañado de una pausa, no de emoción. Michael le devolvió la mirada con calma, ofreciéndole un pequeño gesto con la cabeza en lugar de una sonrisa, dándole espacio para decidir cómo responder. Michael se acercó solo después de que ella lo reconociera, manteniendo un tono neutral y midiendo sus palabras. Habló sobre la escuela, sobre lo impresionado que estaba por los estudiantes, sobre cómo los pequeños actos de amabilidad a menudo pasaban desapercibidos. No mencionó la financiación, el liderazgo ni la estrategia. Claire escuchó con atención, intuyendo la intención que se escondía tras la moderación. Se dio cuenta de que él evitaba posicionarse como la razón de los cambios que ella había observado, y esa elección era más importante que las explicaciones. Sus conversaciones se mantuvieron prácticas y con los pies en la tierra, centradas en observaciones compartidas más que en historias personales. Claire habló de educar a Evan para que se fijara en las personas, no en el estatus. Michael escuchó sin intentar relacionarlo con él mismo. Este equilibrio creó una sensación de seguridad que ninguno de los dos se apresuró a definir. No era intimidad, sino confianza que comenzaba a formarse a través de la coherencia más que de la emoción. Los colegas de Michael se sintieron incómodos con su cambio de enfoque y cuestionaron el valor del tiempo que dedicaba fuera de los espacios tradicionales de liderazgo. Él no se defendió, simplemente continuó. El contraataque en el que estaba involucrado era interno, destinado a desmantelar el distanciamiento que una vez había creído necesario para el éxito. Cada visita, cada conversación,
Le exigía estar presente sin control, una disciplina que aún estaba aprendiendo. A medida que sus caminos se cruzaban con más frecuencia, tanto Michael como Claire sentían el peso de algo que se estaba gestando bajo la superficie. No era urgencia ni romance, sino responsabilidad. Sentían que esos encuentros repetidos les llevaban a algún lugar, a un momento que requeriría una elección clara en lugar de una observación silenciosa. Ninguno de los dos estaba preparado para nombrarlo todavía, pero ambos entendían que la amabilidad, una vez ofrecida, a menudo pide algo más que silencio a cambio. El momento que profundizó la conexión entre Michael y Claire no ocurrió en privado ni a través de una confesión. Ocurrió en un espacio público donde ninguno de los dos podía controlar la narrativa. Durante una pequeña reunión escolar destinada a celebrar los proyectos de los alumnos, Evan se adelantó para presentar su trabajo con una confianza que sorprendió a su madre. Claire observaba desde el fondo de la sala, dándose cuenta de lo mucho que había crecido su hijo en aspectos que aún no había notado del todo. Michael se quedó a un lado, observando en silencio, resistiendo el instinto de alejarse cuando la atención se centró en él. Evan habló sobre el trabajo en equipo, sobre darse cuenta de cuando los demás necesitaban ayuda y sobre cómo las pequeñas decisiones podían hacer que las personas se sintieran menos solas. No mencionó programas, financiación ni liderazgo, solo experiencias vividas. Michael sintió un nudo en el pecho al reconocer los mismos valores que él había sentido, pero que rara vez había expresado. Después de la presentación, Evan vio a Michael entre la multitud y se acercó a él sin dudarlo. Le dio las gracias por apoyar a la escuela, no con admiración o deferencia, sino con sincero agradecimiento. Claire se dio cuenta inmediatamente de la interacción y sintió una oleada de incomodidad en su interior. No quería que Evan se sintiera en deuda con nadie. Había trabajado duro para enseñarle la dignidad sin dependencia, y ese momento ponía a prueba ese límite. Claire se unió a ellos con calma, con un tono respetuoso pero firme. Reconoció la presencia de Michael y expresó su gratitud por las mejoras en la escuela. Mientras dejaba claro que la amabilidad de Evan existía mucho antes de que llegara cualquier apoyo externo, Michael escuchó atentamente. Entendiendo la línea que ella estaba protegiendo, respondió desviando la atención de sí mismo y dando crédito a los estudiantes y al personal en lugar de a su papel. Ese intercambio cambió algo fundamental entre ellos. Claire se dio cuenta de que Michael no buscaba reconocimiento ni influencia emocional. No estaba tratando de posicionarse como esencial en sus vidas. Michael, a su vez, vio la fuerza en la negativa de Claire a idealizar la generosidad. Sus valores coincidían de una manera que no requería acuerdo, solo respeto. Ese entendimiento mutuo parecía más importante que cualquier promesa. Más tarde esa noche, Michael se encontró repitiendo la escena en soledad. Las palabras de Evans resonaban ahora de manera diferente, cargadas de intención y significado. Comprendió que apoyar a la escuela no tenía que ver con informes de impacto o legado. Se trataba de proteger los espacios donde los niños aprendían a tratarse unos a otros. Esa comprensión reformuló su participación, pasando de ser una obligación a un compromiso, algo que él eligió en lugar de gestionar. Claire, en casa, reflexionó con honestidad sobre su reacción. Reconoció su miedo al desequilibrio, al cambio silencioso de poder bajo la amabilidad. Pero también reconoció algo más. Michael había respetado sus límites sin resistencia. La confianza no llegó de golpe, pero se había acercado, basada en el comportamiento más que en las palabras. Ambos sintieron que ese momento marcaba un punto de inflexión. Sus vidas ya no discurrían en paralelo. Se habían cruzado de una manera que no se podía deshacer. Ninguno de los dos se apresuró a definir lo que eso significaba, pero ambos comprendieron que la distancia emocional ya no era neutral. A partir de ese momento, mantenerse al margen requeriría un esfuerzo, y esa constatación permaneció, sin resolver, a la espera de la siguiente decisión. A medida que pasaban las semanas, la presión en torno a Claire se hizo más visible, aunque nadie lo dijera en voz alta. Otros padres comenzaron a tratarla de manera diferente, no con hostilidad, sino con una cortesía cautelosa que transmitía distancia.
Las conversaciones se ralentizaban cuando ella se unía a ellos. Los elogios sobre Evan solían ir seguidos de preguntas que parecían innecesarias. Claire reconoció el patrón de inmediato. Lo había visto antes en momentos en los que la gente intentaba dar sentido a la amabilidad, añadiéndole suposiciones. Esa atención la inquietaba más que lo habría hecho una crítica abierta. Había trabajado duro para construir una vida en la que la autoestima de Evan proviniera del esfuerzo, no de las ventajas. Ahora le preocupaba que la generosidad, incluso cuando se ofrecía sin condiciones, pudiera reescribir silenciosamente la forma en que los demás veían a su hijo. A altas horas de la noche, repasaba los momentos del día y se preguntaba si estaba siendo demasiado cautelosa o simplemente protegiendo algo frágil e importante. La duda era agotadora, no porque la debilitara, sino porque la obligaba a mantenerse alerta. Michael se enfrentaba a un tipo diferente de erosión. En reuniones que antes le parecían rutinarias, notó un sutil cambio de tono. Sus colegas planteaban sus preocupaciones como cuestiones estratégicas, pero el mensaje subyacente era claro. La implicación emocional creaba imprevisibilidad. La previsibilidad siempre había sido la moneda de cambio de la confianza en su mundo. Escuchó con atención, consciente de que años atrás habría estado de acuerdo con ellos sin dudarlo. Esa constatación le inquietaba más que sus críticas. Por primera vez, Michael vio con qué facilidad los sistemas descartaban la humanidad cuando complicaba la eficiencia. Entendió por qué en el pasado había confiado en la distancia como protección. La distancia simplificaba las decisiones, la presencia las complicaba. Sin embargo, alejarse ahora le parecía deshonesto. Cuanta más resistencia encontraba, más clara se volvía su línea interna. No se trataba de demostrar generosidad. Se trataba de negarse a retirarse de algo que importaba simplemente porque era incómodo. Durante este periodo, el espacio entre Michael y Claire se volvió más silencioso, pero no más frío. Cuando hablaban, las conversaciones eran deliberadas. Claire expresó sus preocupaciones sin suavizarlas, explicando lo mucho que valoraba la independencia de Evan. Michael no la interrumpió ni la tranquilizó prematuramente. Escuchó con la comprensión de que la confianza no se podía negociar, solo se ganaba a través de la coherencia. Esa moderación creó una estabilidad frágil pero significativa entre ellos. Evan notó la tensión de una manera que solo un niño podía notar. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto escolar, le preguntó a Claire si ayudar a la gente siempre complicaba las cosas. La pregunta la tomó por sorpresa. Ella respondió lentamente, diciéndole que hacer lo correcto a veces traía preguntas en lugar de claridad. Eso no significaba que estuviera mal. Decir las palabras en voz alta la afianzó en una verdad que ella misma necesitaba escuchar. Michael se enfrentó a su prueba más clara cuando un inversionista senior sugirió que las decisiones emocionales debilitaban la autoridad del liderazgo. El comentario se le quedó grabado mucho tiempo después de que terminara la reunión. Se dio cuenta de que dar un paso atrás restablecería la aprobación al instante. Permanecer presente le costaría la certeza. Por primera vez en su carrera, el camino más difícil le parecía el más honesto. Esa conciencia se instaló con fuerza, exigiéndole una elección que ya no podía posponer. A medida que la presión aumentaba en ambos lados, su conexión alcanzó un umbral frágil, sin romperse, pero estirándose. Ambos comprendieron que la amabilidad, una vez visible, requería responsabilidad. La pregunta ya no era si ese vínculo importaba, sino si estaban dispuestos a protegerlo sin transformarlo en algo más seguro o más pequeño. Esa pregunta sin respuesta permaneció en el aire, a la espera de que la siguiente decisión le diera forma. La revelación no llegó en forma de confesión dramática o declaración repentina. Llegó silenciosamente a través de algo que Michael había escrito y que nunca esperó que nadie más leyera. Durante una pequeña recaudación de fondos para la escuela, se le pidió a Claire que ayudara a organizar los materiales donados en una oficina lateral. Mientras clasificaba carpetas y sobres, se encontró con una carta manuscrita escondida dentro de un informe financiero, claramente no destinada al público. Dudó antes de leerla,
pero se detuvo cuando reconoció el nombre de Evan. La carta no iba dirigida a nadie en particular. Michael la había escrito meses antes, durante una de sus largas noches en soledad, tratando de comprender por qué ciertos momentos se le quedaban grabados más que otros. Con un lenguaje cuidadoso y comedido, describía cómo había visto a un niño ayudar sin que se lo pidieran y se había dado cuenta de que la amabilidad, cuando se practica de forma constante, moldea el carácter más profundamente que cualquier otra oportunidad. Evan no era elogiado como alguien excepcional, sino como prueba de algo que se había hecho bien de forma discreta. Claire sintió que se le encogía el pecho mientras seguía leyendo. Michael había escrito sobre un breve encuentro con la madre de Evan, y cómo esa breve conversación le había recordado quién era antes de que el éxito le exigiera llevar una coraza constante. Admitió que nunca se había puesto en contacto con ella porque no quería perturbar una vida construida sobre la estabilidad y los límites. La carta no era romántica, era reflexiva, honesta, vulnerable, sin pedir perdón ni recompensa. Cuando Michael se dio cuenta de que Claire había leído la carta, no se apresuró a dar explicaciones ni a disculparse. Se quedó quieto, con las manos relajadas a los lados, y dejó que el silencio se prolongara. Le dijo que no debía haberla visto, pero que nada de lo que decía era falso. Por primera vez desde que se conocieron, habló abiertamente de su soledad, de cómo los logros habían sustituido poco a poco a las relaciones personales y de cómo ver a Evan había despertado algo que creía perdido. Claire respondió con la misma sinceridad. Admitió que había pasado años protegiéndose del desequilibrio, temiendo que la cercanía siempre tuviera un precio. Leer la carta la obligó a enfrentarse a la posibilidad de que algunas personas ofrecieran su presencia sin segundas intenciones. No prometió confianza ni intimidad. Reconoció el impacto. Ese reconocimiento por sí solo se sintió como un movimiento después de una larga pausa. La conversación no resolvió su incertidumbre, pero la replanteó. Lo que compartían ya no era indefinido, tenía forma e intención. Michael comprendió que su papel en sus vidas ya no podía ser pasivo. Claire entendió que mantener la distancia requería tanta energía como dejar que alguien estuviera a su lado. Ninguna de las dos opciones le parecía fácil. Ambas le parecían sinceras. El silencio que siguió tenía peso, pero no incomodidad. Claire se dio cuenta de que lo que más le inquietaba no era lo que revelaba la carta, sino lo cuidadoso que había sido Michael al manejar lo que sentía. Había elegido la moderación en lugar de la persecución, la observación en lugar de la intrusión. Esa elección desafiaba su creencia de toda la vida de que la cercanía siempre venía acompañada de condiciones. Durante años había aprendido a medir la seguridad por la distancia. Ahora se le pedía en silencio que reconsiderara esa regla. Michael, de pie frente a ella, se sentía expuesto de una manera que el éxito nunca le había permitido. Estaba acostumbrado a controlar las narrativas, a decidir qué partes de sí mismo eran visibles. Este momento no ofrecía esa estructura. No podía dirigirlo, suavizarlo o convertirlo en una resolución. Lo único que podía hacer era permanecer presente y aceptar cualquier significado que Claire decidiera darle a la carta. Esa vulnerabilidad le parecía más pesada que cualquier riesgo profesional que hubiera tomado jamás. Claire se dio cuenta de que él no se acercaba, de que no llenaba el espacio con palabras tranquilizadoras, de que la ausencia de presión era importante. Eso le indicó que no se trataba de persuasión, sino de honestidad. Se encontró pensando no en lo que podría pasar a continuación, sino en lo poco que le habían dado la libertad de decidir sin ser influenciada. Esa constatación la tranquilizó más de lo que la certeza jamás podría haberlo hecho. Por un breve instante, ambos quedaron suspendidos entre los patrones del pasado y las posibilidades del futuro. Ninguno de los dos buscó consuelo. Ninguno se apresuró a definir las cosas. La moderación se convirtió en una forma de respeto que permitía que la verdad existiera sin exigencias. No era una resolución, pero era un reconocimiento. Cuando volvieron al bullicio de la recaudación de fondos, el mundo retomó su ritmo habitual. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. La carta no había creado intimidad,
pero había eliminado la ilusión. A partir de ese momento, lo que surgiera entre ellos se basaría en la elección, no en suposiciones. Y esa base, aunque frágil, era lo suficientemente real como para soportar lo que vendría después. Evan, sin conocer los detalles, percibió el cambio esa noche. Notó que Claire escuchaba de manera diferente, menos cautelosa, más reflexiva. Cuando le preguntó si algo había cambiado, ella le dijo que a veces las personas muestran quiénes son cuando no saben que las observan. Le explicó que reconocer eso no significaba confianza inmediata, pero sí respeto. Michael se marchó esa noche sin expectativas, pero con una claridad que no había sentido en años. Entendió que la amabilidad conllevaba responsabilidad, no privilegios. Lo que viniera después requeriría paciencia y constancia, no gestos. Mientras se alejaba, supo que ese punto de inflexión no consistía en unir dos vidas rápidamente, sino en permitirles encontrarse con honestidad por primera vez. Lo que ninguno de los dos sabía era cómo este momento cambiaría lo que vendría después. La carta había cambiado la historia que se contaban el uno al otro. A partir de ese momento, el silencio ya no los protegería. El siguiente paso requeriría intención, y esa intención definiría si este vínculo se convertiría en algo duradero o seguiría siendo un momento que les enseñó a elegir de manera diferente. La resolución no llegó a través de un cambio dramático de circunstancias o un cambio repentino de roles. Se desarrolló lentamente a través de una serie de elecciones ordinarias que tenían un significado silencioso. Michael no se retiró de la escuela, ni aumentó su presencia para demostrar nada. Mantuvo el mismo ritmo, la misma consistencia, permitiendo que la confianza creciera sin presión. Claire notó esta estabilidad y sintió que algo dentro de ella se relajaba, reconociendo que la fiabilidad a menudo importaba más que la intensidad. En las semanas siguientes, sus conversaciones adquirieron un nuevo tono. Hablaron más abiertamente sobre sus límites, sus miedos y las vidas que habían construido antes de cruzarse en el camino. Michael compartió cómo el éxito le había enseñado a gestionar los resultados, pero nunca a lidiar con la incertidumbre. Claire compartió cómo la independencia la había protegido, pero a veces le dejaba poco espacio para el apoyo. Ninguno de los dos enmarcó estas verdades como confesiones. Eran simplemente observaciones. Sin esperar que se solucionara nada, Evan siguió siendo el centro de su realidad compartida, manteniendo a ambos adultos con los pies en la tierra en lo que realmente importaba. Él siguió prosperando en la escuela, ajeno a los profundos cambios emocionales que se producían a su alrededor. Claire observaba cómo Michael interactuaba con su hijo de forma respetuosa y mesurada, nunca asumiendo un papel que no era el suyo. Esa moderación la tranquilizaba más que cualquier promesa. Le demostraba que el cariño no tenía por qué traspasar los límites para ser real. Michael se encontró aprendiendo a estar presente sin actuar. Escuchaba más, hablaba menos y dejaba que los momentos se desarrollaran sin dirigirlos. Esta forma de ser le resultaba desconocida y a veces incómoda, pero también le parecía honesta. Por primera vez en años, no buscaba la satisfacción a través de los logros. Permitía que la conexión existiera sin definir hacia dónde debía ir. Una tarde, después de que terminara un evento escolar y la multitud se dispersara, Michael y Claire caminaron juntos hacia el estacionamiento. No había urgencia en sus pasos, ni intento de llenar el silencio. Evan caminaba unos metros por delante, seguro y despreocupado. La sencillez del momento conmovió profundamente a ambos adultos. No era necesario reimaginar la vida. Solo había que aceptarla tal y como era. Michael le preguntó a Claire si le apetecía tomar un café algún día, no como una cita, sino como una continuación de la conversación. Ella no respondió inmediatamente. Consideró la pregunta cuidadosamente, sopesándola con los valores que había trabajado duro para proteger. Cuando aceptó, no fue porque se sintiera arrollada, sino porque la invitación le pareció acorde con el ritmo en el que confiaba. Esa distinción era importante para ambos. Su café no vino acompañado de declaraciones ni expectativas. Fue tranquilo, reflexivo, basado en la curiosidad más que en la anticipación.
Hablaron de cosas cotidianas, del trabajo, de las rutinas, de los momentos que les habían moldeado. Cada palabra reforzaba la idea de que las conexiones que se construyen lentamente suelen durar más. Ninguno de los dos intentó definir la relación. Dejaron que existiera tal y como era. Cuando se separaron esa tarde, no hubo un final dramático, solo la conciencia compartida de que había comenzado algo significativo, no un rescate, no una promesa, sino una elección de permanecer abiertos. El tipo de elección que no cierra los círculos de forma ordenada, sino que deja espacio para el crecimiento. Y mientras volvían a sus vidas separadas, ambos llevaban consigo la misma tranquila certeza de que la bondad, una vez elegida con intención, tenía la capacidad de moldear el futuro de forma suave pero profunda. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más historias que nos recuerdan que la bondad sigue viva en el mundo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos vemos en la próxima historia.